¿Alguna vez han sentido que están en un momento de sus vidas donde todo parece uno de esos encuentros casuales que sin saberlo les cambia la vida para siempre? Así me pasó a mí, y todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba yo en un bus, sí, uno de esos buses bien formales con asientos de cuerina negra que me llevaba del aeropuerto de Ezeiza al de Aeroparque, aquí en Buenos Aires. Mientras avanzábamos, yo me senté con mi mochila al lado y sentí esa necesidad que a veces tenemos de hablar, de soltar la sopa, y pues comencé a contarle a mi acompañante lo que hago, quién soy, qué estudio, que la verdad no sé para qué porque al final nadie me había preguntado nada, pero ni modo. Estudio literatura hispánica, le dije con ese nervio que se siente cuando sabes que estás soltando algo personal. Y no pasó mucho cuando escuché. «Qué coincidencia», me dijo, y justo luego soltó esa frase que todo mundo usa y que a mí me pone medio nerviosa. «Estoy escribiendo una novela». Otro más, pensé para mis adentros. En este mundo, desde mi punto de vista, todo se divide en dos: o eres analfabeto, lo cual cada vez es menos común, o quieres ser escritor. No hay territorio en medio, parece. O no sabes escribir o te quieres aventar a escribirlo todo. Bueno, así que ahí estábamos los dos, los únicos que bajaron de ese vuelo larguísimo que venía desde Santiago sin mucha intención de quedarse a recorrer Buenos Aires. Parecía natural entonces compartir el asiento. «¿Y no te vas a quedar en Buenos Aires?», le pregunté, y él me contesta con toda la frescura: «Es que todos los chilenos tienen que detenerse aquí, a todos les encanta ir de compras». «Pues a mí me carga ir de compras, y además no traigo plata», le contesté con sinceridad brutal. Ya saben cómo es la vida del estudiante, sin muchas monedas para andar gastando. El dinero con el que iba viajando lo había logrado con mucho esfuerzo y algo de suerte. Un amigo me dio un dato para un casting de un comercial donde necesitaban a alguien joven para recitar un par de frases sobre un detergente. Salí solo 10 segundos en pantalla, nada del otro mundo, pero me citaron muchas veces y el día de la filmación fue eterno. Eso sí, la actriz principal, que tenía el dinero suficiente para ir a Alemania o donde quisiera, llegó, hizo su parte rapidísimo y se fue, mientras que yo estaba ahí toda la jornada, la luz recién lista cuando llegué, ensayando, grabando y grabando. Pero no me quejo, Gracias a ese trabajo pude costearme esos vuelos y cumplir mi sueño de viajar directo a Misiones, sin llegar a detenerme en el puerto. Misiones era una palabra que para mí era un universo entero, un lugar lleno de memorias latentes, de verdes intensos y sonidos que todavía hoy se me quedan grabados en el alma. Ya en el avión, cuando nos vimos por primera vez Samir y yo, algo en el aire cambió, como que él ya me había detectado y yo a él. Me confesó que su objetivo era claro y simple: las cataratas del Iguazú. Yo pensaba para mí, ¿qué se le perdió en esas aguas al río Paraná? Me parecía tan obvio, un cliché turístico grande y barato, y yo lo detesto. El turismo, esa palabra que me hace fruncir el ceño. También odio a los turistas, con sus cámaras enormes y su forma de mirar el mundo a través de lentes, sin tocarlo, sin sentirlo. Mi papá dice que es una de mis tantas pedanterías, y pues, ¿qué se le va a hacer? Miro los aeropuertos como máquinas enormes que devoran energía y concentración, donde todo parece más incómodo y raro, llenos de gente apretada que prefiere emborracharse a fumar un cigarrillo. Las colas en museos, los mapas que no logras entender, el calor que te abruma o el frío que te cala los huesos, todo eso me hace pensar que no hay forma de disfrutar un destino solo dando vueltas como un turista que solo saca fotos. Lo coherente para mí era ir hacia lugares vagos, poéticos, donde el viaje en sí mismo fuera la aventura, no solo el destino obvio y fotogénico. Por eso me pareció tan extraño que Samir quisiera ir directo a las cataratas, y aún más que me invitara a pasar un día metiéndonos en 3 países, Paraguay, Brasil y Argentina. Me ofreció ir a Ciudad Sur, cruzar a Foz do Iguazú, volver por Ciudad del Este, todo como una experiencia europea, dijo. Pero yo le expliqué con paciencia: para mí la selva atlántica es lo único que me llama. Primero quiero vivir la experiencia horaciana, escuchar los pájaros en guaraní, caminar desde Puerto Iguazú hacia San Ignacio, hasta la casa de Horacio Quiroga, esa que aún está en pie junto a las ruinas jesuíticas. Pero él, persuasivo, insistía en su plan turístico, quería que lo acompañara. En todo momento, él no soltaba su maletín, un bolso verde oscuro que parecía haber sobrevivido muchas tormentas. Me recordó a esos maletines de espías viejitos, con un aire romántico y desgastado. «¿Qué lleva ahí?», le pregunté intrigada. «El manuscrito», dijo con un brillo extraño en los ojos. «No puedo separarme de él. Trabajo en las correcciones cuando puedo». Su respuesta tenía un candor que me hizo dudar si en verdad estaba diciendo toda la verdad. «Pero un avión es el non plus ultra de los ratos libres. ¿Por qué no aprovechaste ese tiempo para trabajar en tu manuscrito?». «Porque prefiero conversar contigo», respondió sin abrir su maletín ni una sola vez en el camino. Al mirarlo pensé en esa imagen de un tren de juguete con cuerda, que tranquilo atraviesa las montañas, sincero y en calma. Hablaba de las cataratas con una voz que no era monótona pero sí apacible, relajando mis vértebras como un masaje experto. Describía la fuerza del agua,
el rocío que levantan, y hablaba algo de física que no comprendí muy bien, pero que me fascinaba. Pensé en lo que mueve a las personas a dar la vida por un poco de protección, por un refugio, por un poco de paz. Sabía que tenía tiempo y que la noche de luna aún no llegaba para que aparecieran ciertas criaturas de la selva. Y así, con esas palabras, con esa calma, con ese misterio, fue como empezó todo. Al llegar por fin a la provincia, la selva atlántica no era solo un paisaje, era un latido vivo que nos envolvía. El aire húmedo, el verde intenso y los sonidos de la naturaleza me golpeaban con una fuerza distinta a cualquier ciudad que había conocido. Samir y yo nos acomodamos en el bus que nos llevaría a Puerto Escondido, una ciudad pequeña pero cercana a la frontera que separa 3 países intrigantes. Mientras viajábamos, él señalaba a lo lejos los cerros que bordeaban el Río Grande, mencionando que justo más allá estaba Paraguay y a un lado Brasil. Es raro, ¿no?, que en este continente tan vasto haya una esquina donde se encuentren 3 países, dijo con una sonrisa que mezclaba fascinación y orgullo. Yo, por mi parte, pensaba en todo lo que había leído sobre Ciudad Sur, que antes se llamaba Ciudad Stroessner, un lugar que en mis recuerdos tenía la reputación de ser un verdadero infierno, un caos de población, de ruido, de comercio informal y un olor con sabor a derrota. Mientras el bus avanzaba, intentaba prepararme para todo, pero nada me había preparado para la sensación de entrar a una ciudad sin árboles, sin espacios limpios, con calles saturadas de vendedores y bocinazos interminables. Samir parecía ajeno a mi desasosiego, se entretenía observando los puestos de discos pirata y entraba en charlas con la gente local, hablando un idioma que parecía mezclar palabras de árabe con guaraní. Tiene algo en la sangre, pensé. Encontramos un lugar apartado para comer algo, y en ese momento agradecí que me guiara, porque yo me sentía perdida como si hubiera perdido la brújula. Cuando por fin llegamos a la pensión, no pensé que el descanso fuera posible. La habitación era gris pobre con paredes verdes y sucias, pero después de un día agotador, me acomodé sin quejas al lado de Samir, que dejó caer el maletín en la esquina de la habitación y se durmió profundamente. Yo, agotada, miré por la ventana mientras la lluvia comenzaba a caer, cubriendo la ciudad con una luz lechosa que parecía limpiar la suciedad, pero la noche me sacudió ferozmente. Un estruendo que no formaba parte de un sueño me hizo abrir los ojos casi sin entender dónde estaba. Más fuerte que el golpe, sentí la irrupción de voces y pasos decididos. Golpeaban la puerta con furia y gritaban en un idioma que no reconocí, una mezcla extraña, ni español, ni portugués, ni guaraní. Busqué la lámpara de noche, pero antes de reaccionar un par de hombres armados irrumpió en la habitación. El miedo era absoluto. Uno pequeño y regordete comenzó a maldecir, revolviendo todo una y otra vez gritando «Demani, Demani». El otro, rubio y fornido, me mantenía bajo la mira de su pistola, segurísimo de que iba a alzarme en defensa propia. Pero yo solo estaba paralizada, atrapada entre el pánico y la incredulidad. Lo más extraño fue la indiferencia absoluta de la casa. Nadie acudió a ayudarme. Me di cuenta pronto de que ninguno de ellos me quería hacer daño, ni me interesaba. Cuando expliqué, en inglés tenso, que no conocía el paradero de Samir y que solo lo había conocido en el avión, bajaron las armas y se dedicaron a registrar todo con frialdad meticulosa. Pasé horas petrificada, inamovible. La pequeña habitación guardaba cada signo de desorden, como si fuera un set de película barato. Al observar el maletín vacío, no pude evitar imaginarlo maltrecho y perdido, como un par de zapatos infantiles abandonados. Recordé sus ojos, llenos de tormentas de arena. Al amanecer salí de aquel infierno, huyendo con toda la fuerza que me quedaba. La mujer de mediana edad que nos había recibido, con dientes dorados y un acento que sonaba extranjero, se despidió amable. Me dijo que Samir había pagado la noche anterior. Su sonrisa contenía algo más, una chispa de conocimiento que no quiso revelar. Cuando le dije que el maletín contenía un manuscrito, su risa sin poderse controlar fue como una daga. La dejé ir, y no podía dejar de preguntarme qué secretos guardaba ese maletín. Mientras me adentraba de nuevo en la selva argentina, sentí que la inocencia con la que comencé el viaje ya estaba rota para siempre. ¿Saben? Llegar a Ciudad Esperanza fue como meterme en una película de esas que nadie quiere protagonizar, pero de las que no puedes apartar la mirada. La ciudad es un caos absoluto. No exagero. Calles llenas hasta el tope con vendedores ambulantes de todo tipo, desde puestos con discos pirata que tiemblan al menor soplo, hasta vendedores que intentaban venderte zapatillas con nombres que ni siquiera existen, pero que brillan con el polvo y el sudor del día. No vi ni un solo árbol, ni una esquina tranquila, nada, solo un enjambre humano apretujándose, empujándose, gritando. Por momentos pensé que me iba a volver loca. En serio, mi amigo Samir, que para mí era una mezcla entre un explorador perdido y un niño en feria, parecía en su elemento. De verdad parecía que él había nacido ahí. Caminaba seguro, haciendo regateos y bromas con los vendedores en ese idioma extraño que era una mezcla de árabe, guaraní y cosas que no supe identificar. Y yo, pues bien perdida, agarré su mano sin pensar, como si eso me anclara un poco a la realidad,
y no me permitiera caer en el abismo de esa locura. Daba miedo, pero a la vez no podía irme. Tenía que saber qué iba a pasar. Esa ciudad parecía un monstruo a punto de devorarme. Finalmente llegamos a la pensión donde íbamos a quedarnos. La mujer que nos atendió tenía esos dientes dorados en las esquinas y una sonrisa que me dio escalofríos. Me pareció amable, pero también como si tratara de ocultar algo. Y la habitación, ¡ay, la habitación! ¡Oh, Dios! Era chiquitita, las paredes verde agua estaban sucias, la pintura ya prácticamente se caía a pedazos, y el aire era tan pesado que podía oír mi propio latido. Imagínense, yo tirada en esa cama sin poder moverme, con la cabeza arriba mirando la ventana y la lluvia que empezaba a caer, haciendo que la luz se volviera como lechosa y espesa. De repente, sin avisar, una tormenta de golpes y gritos me despertó, y no era un sueño, no, golpes ensordecedores, voces frenéticas que gritaban en un idioma que no era español ni portugués ni guaraní, y ¿qué creen? Me dieron un susto del carajo. Pa' que se hagan una idea, me quería morir de miedo. Abrí los ojos y de repente aparecen 2 hombres, con pistolas. Sí, 2 tipos armados irrumpiendo en la habitación, uno pequeño y regordete que se metía por todos lados mientras maldecía de forma insoportable, repitiendo una y otra vez, "The money, the money". El otro, un rubio fornido que me apuntaba con la pistola como si pensara que iba a hacer algo, y yo estaba paralizada, de verdad, sin poder ni gritar, sin saber qué hacer, estaba aterrada. Y lo más insano es que nadie vino a ayudarme. El lugar parecía indiferente al caos. ¿Se imaginan? Ni un alma movió un dedo, como si mis gritos fueran solo ruido de fondo. Me sentí completamente sola, perdida en medio de un mundo que simplemente me ignoraba, pero no me tocaron, no se acercaron a mí, parecía que yo no era su objetivo, solo buscaban algo en ese maletín viejo y feo que Samir llevaba, y que ahora tenían en sus manos. Intenté explicar, en el inglés que pude juntar, que no sabía dónde estaba Samir y que lo acababa de conocer en el avión. Les expliqué 1000 veces, hasta que guardaron las armas y continuaron con frialdad su búsqueda. Pasé horas sin moverme, incapaz de siquiera girar la cabeza, mientras ellos daban vuelta todo como si fuera basura. La habitación se volvió un caos total, como si fuera la escenografía de una mala película de terror. El maletín terminó vacío, tirado en el suelo, frío, abandonado. Era como ver los zapatos de un niño que ya no está, una imagen que se me quedó pegada en el pecho. Cuando amaneció, sin pensarlo, me levanté de ese infierno y huí. El cansancio era enorme, pero el miedo y la adrenalina me empujaban hacia adelante. Al salir, la mujer misteriosa que nos había recibido con esa sonrisa de oro en los dientes me dijo, como si hubiera compartido un secreto, Samir pagó la noche pasada. Y cuando le hablé del maletín, se echó a reír, una risa como la de alguien que sabe más de lo que dice. No entendí entonces, pero a veces hay cosas que mejor no quieres entender. Por la ventana comencé a ver cómo la luz cambiaba, cómo la lluvia lavaba la ciudad, y supe que esa carcajada encerraba verdades y mentiras, miedo y locura. Y entonces, con esa mezcla extraña en el cuerpo, entendí algo importante. De esa noche y de aquel lugar me quedaba algo que no podía perder, pero tampoco volvería a ser la misma. Mi inocencia se había esfumado, y la vida me había dado una lección brutal pero real, y ¿saben qué es lo más loco? A veces, en medio del miedo y el caos, uno solo quiere que le cuenten una historia, que alguien le diga que esto que está pasando, aunque hoy parezca un infierno, mañana será una historia que valga la pena contar. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han vivido una historia que les cambió para siempre sin aviso previo? Yo sí, y la mía apenas comienza. Después de aquella madrugada que parecía sacada de una película de terror barata, me quedé sentada en la pequeña habitación verde agua, intentando recomponer la cordura que se me había escapado entre las manos. Mis pensamientos eran como un torbellino. ¿Qué había pasado realmente? ¿Dónde estaba Samir? ¿Qué secretos guardaba ese maletín que se habían llevado aquellos hombres? La atmósfera en la pensión era extraña y pesada, un silencio incómodo que nadie se atrevía a romper. Solo el goteo constante de la lluvia y el susurro del viento a través de las rendijas me acompañaban en aquel cuarto frío y oscuro, como si fuera un refugio y una prisión al mismo tiempo. Me debatía entre las ganas de salir corriendo y la necesidad de sentarme un momento a procesar todo. Recorrí con la mirada las paredes sucias, el suelo de madera gastada, el mal olor a humedad, y fue como si esa habitación se convirtiera en un espejo de mi propia confusión y miedo. Justo cuando empezaba a pensar en qué hacer, la mujer de mediana edad y dientes dorados apareció con esa sonrisa particular, la misma que me traía un extraño consuelo y, a la vez, me recordaba que no todos los secretos se cuentan. Me dijo que Samir había pagado la noche anterior, como si ese detalle resolviera todo, y cuando mencioné el maletín, soltó una risa corta pero significativa, como una carcajada secreta que no quería compartir conmigo. Esa risa quedó girando en mi cabeza, dando vueltas como un eco inquietante. ¿Qué significado tenía? ¿Qué sabría ella que yo no?
¿Acaso ese maletín guardaba más que un manuscrito? Era una llave a una verdad oculta que aún estaba por descubrir. Comencé a preparar mis cosas con una mezcla de nervios y determinación. Recogí con cuidado mis cuadernos, la cámara que había traído para documentar este viaje, y miré una última vez la habitación y a la ciudad que comenzaba a despertar, todavía empapada por la lluvia de la madrugada. Sentí un peso enorme en el pecho, el peso de lo desconocido, de lo que no podía controlar, pero también una extraña paz al saber que estaba ahí por una razón. Mi viaje, aunque con un giro inesperado, seguía adelante, y tenía que estar lista para lo que viniera. Tomé un taxi que me llevó hacia la verdadera selva argentina, donde la naturaleza aún reina sin restricciones. A medida que el paisaje se volvía un mosaico de verdes intensos y el aire se llenaba de humedad y cantos de aves exóticas, sentí como mis miedos comenzaban a diluirse, absorbidos por ese abrazo salvaje y ancestral. Me di cuenta que ese viaje no era solo sobre paisajes o escritores famosos, era sobre enfrentar la incertidumbre, el miedo y la soledad. Era la historia de una búsqueda profunda, encontrarlo todo cuando parecía haber perdido hasta el suelo bajo mis pies. En medio de esa selva, comprendí que las respuestas que buscaba no estarían solo en mapas ni manuscritos, que para entender a Samir, a mí misma y a la vida, tendría que adentrarme en cada sonido, cada sombra, cada misterio que esta tierra guardaba. Así pasó aquel día, entre silencios reverentes y pasos cautelosos, mientras la selva me susurraba secretos que aún no estaba lista para entender del todo. Supe entonces que esa experiencia me marcaría para siempre y me daría la fortaleza necesaria para seguir adelante, para buscar la verdad oculta de ese maletín, para desentrañar la historia de Samir y para descubrir quién soy cuando el mundo me empuja fuera de mi zona de confort. Y justo cuando crees que lo has visto todo, la vida te lanza una sorpresa que te cambia el rumbo completamente. Pero esa es otra historia. ¿Quieres que te la cuente? Porque créeme, esto apenas comienza. Después de dejar atrás Ciudad Esperanza y la pesadilla aquella noche, pensé que ya había experimentado lo suficiente para un viaje, pero no sabía que las lecciones más intensas aún me esperaban, escondidas en la selva y en las historias por contar. Me encontraba sentada en un camino angosto, bordeado por árboles inmensos, con hojas que susurraban secretos al viento. La humedad pegajosa abrazaba cada centímetro de piel, y el olor a tierra mojada removía algo profundo en mi alma. La selva atlántica, con su verde infinito y su música natural, el canto de pájaros en lenguas guaraníes, el crujir de ramas, el zumbido lejano de insectos, parecía un refugio, un lugar donde el tiempo se detiene y donde el alma puede respirar. Casual, a mi lado tenía mis cuadernos y la cámara, listas para capturar no solo imágenes, sino también emociones, historias que iban más allá del paisaje. Pensaba en Samir, en su manuscrito, en el maletín que me habían arrebatado. No entendía qué trama estaba detrás de todo aquello, pero estaba determinada a descubrirlo. El día comenzó con una visita a las ruinas jesuíticas de San Ignacio, un lugar donde las piedras cuentan historias que el tiempo no ha logrado borrar. Caminábamos lentamente, entre arcos cubiertos de musgo y columnas que parecían susurrar leyendas de hace siglos. Me imaginaba a Horacio Quiroga caminando allí, sus dedos rozando esos muros mientras le daba forma a sus relatos, escuchando el canto del chopí, el piticué, la calán, ave tras ave. La selva parecía sinfonizar un poema vivo. Samir no estaba conmigo, pero su presencia y sus palabras seguían resonando en mi mente. Pensaba en su voz pausada, en cómo describía las cataratas, el fenómeno del agua y la energía que parecía casi sagrada. Y así, inmersa en mi mundo interior, me sorprendió la aparición de un grupo de niños y jóvenes del lugar, cuyas risas frescas rompían la solemnidad del paisaje. Los observé jugar cerca de un riachuelo. Eran niños de ojos curiosos, piel y cabello marcados por el sol y la humedad, llenos de vida a pesar de las dificultades. Me acerqué a ellos y mostré mi cámara, intentando ganar su confianza. Poco a poco empezaron a acercarse, tímidos al principio, y luego con sonrisas abiertas, permitiéndome capturar sus retratos y momentos de alegría. Fue en ese instante cuando entendí algo que ningún libro o paisaje podría enseñarme: la verdadera historia de un lugar está en su gente, sus sueños y luchas diarias. A partir de ese día dedicaba mis horas recorriendo senderos, hablando con habitantes, recogiendo testimonios y fotografiando escenas que parecían pintar un mural de supervivencia y esperanza. Pero no todo era fácil, las condiciones eran duras, la humedad hacía que los equipos fallaran, y muchas veces sentía el cansancio que quema hasta los huesos. Hubo días que terminé mojada hasta los huesos, caminando bajo lluvias torrenciales, resbalándome en el barro y enfrentándome a insectos que parecían querer devorarme, pero ni un solo momento desistí. Mi cámara se convirtió en mi compañera inseparable, mi manera de dar voz a esos espacios olvidados. Entretanto, escribía sin parar, anotando las historias de esas familias, sus luchas, sus risas y sus lágrimas, mezclando voces tan distintas que parecía escuchar 1000 melodías simultáneas. Sentí que estaba creciendo con cada paso,
entendiendo que un viaje no es solo ver lugares, sino sentirlos vivir y transformarse junto a ellos. Cuando no fotografiaba, encontraba refugio en pequeños cafés, donde escribía mientras tomaba mate, y donde me perdía en conversaciones con lugareños que me hablaban de su tierra con un amor profundo pero marcado por años de injusticia. Así pasaron semanas que parecían eternas y brevísimas a la vez, cada una dejando una huella indeleble en mi historia. Un día, recibí una invitación inesperada. Clara, coordinadora de una ONG, me pidió que organizara un taller de fotografía para los jóvenes de la comunidad. La idea era ayudarles a expresar sus emociones y contar sus propias historias a través de las imágenes. Me lancé entonces a preparar todo, planifiqué clases, busqué materiales, hasta pedí cámaras prestadas en la universidad. Llamé a Luna, mi amiga mexicana, y le pedí consejos. Ella me envió tutoriales, música para motivar y palabras de aliento. Cuando llegó el día, la sala estaba llena de miradas nerviosas y curiosas. Les expliqué que no había formas correctas ni incorrectas de tomar fotos, que el objetivo era descubrir su propio mundo, ver esas manos temblorosas al sostener la cámara, el brillo en sus ojos al descubrir su primer retrato, las risas al compartir las imágenes. Fue un regalo enorme, un instante de magia real que me sacó lágrimas. Entendí que mi viaje no solo era personal, sino que también estaba sembrando semillas que podían crecer en esperanza y luz en esa selva oculta. En ese momento sentí que cada sacrificio, cada miedo y cada paso perdido habían valido la pena, y con ese sentimiento inmenso, seguí adelante, lista para lo que el destino quisiera regalarme. Después de ese primer taller, mi vida comenzó a llenarse de imágenes, historias y rostros que se quedaban grabados en mi memoria como tatuajes invisibles. La selva atlántica ya no solo era un paisaje, sino un lienzo vibrante donde cada persona, cada historia, era un color que pintaba la realidad con esperanza y desafíos. Los días se volvieron una mezcla intensa de caminatas entre la vegetación exuberante, sesiones de fotografía y momentos de reflexión profunda. A menudo me encontraba atrapada en ese delicado equilibrio entre la belleza natural y las dificultades que enfrentaban las comunidades que vivían allí. La humedad hacía que todo se sintiera pegajoso y pesado, y los insectos que parecían particularmente interesados en mí eran un recordatorio constante de que la selva era un mundo salvaje y desafiante. Recuerdo un día en particular, cuando mientras preparaba el equipo para una sesión, una pequeña colonia de hormigas decidió hacer de mi cámara su nuevo hogar temporal. Pueden imaginar la pelea que tuve para salvar mis lentes sin aplastar a ninguna, porque para mí todo en ese lugar merecía respeto y cuidado. La realidad era que cada imagen que capturaba iba más allá de la fotografía, era una forma de contar la vida, de dar voz a aquellas personas cuya historia muchas veces quedaba silenciada por el paso del tiempo y la indiferencia. Mis talleres crecían, y la energía de los jóvenes que los participaban era contagiosa. Podías ver en sus expresiones cómo un simple clic podía transformar su manera de ver el mundo y de verse a sí mismos. Vi a Zahira, una joven que siempre se mostraba tímida y reservada, tomar su cámara por primera vez y poco a poco transformar su miedo en fuerza a medida que capturaba los rostros de su comunidad con un brillo nuevo en sus ojos. Durante semanas trabajé con ellos, enseñándoles no solo técnicas, sino también la importancia de contar sus propias historias, de poder mostrar quiénes eran y de dónde venían con orgullo. Claro que no todo fue fácil. En más de una ocasión la logística, el clima o la falta de recursos amenazaron con detenernos. Hubo jornadas agotadoras donde el equipo fallaba o la lluvia nos sorprendía justo en medio de una sesión. Sin embargo, aquella determinación colectiva nos impulsaba. Cuando una tormenta torrencial nos obligaba a correr bajo la lluvia, riendo y mojándonos por completo, sabíamos que estábamos haciendo algo importante. Entendí que el arte era mucho más que una expresión estética, era un puente hacia la dignidad, un medio para sanar heridas invisibles y reconstruir identidades olvidadas. Cada taller era un acto de resistencia y esperanza, una forma de decirle al mundo, aquí estamos, contamos, existimos y merecemos ser escuchados. Mi propio camino de transformación se entrelazaba con la de ellos. Me sentía crecida, renovada y parte de algo mucho más grande que mis propios sueños. Pero no todo quedaba en la selva. Con el tiempo, decidí que era momento de tomar otro riesgo, hacer visible este proyecto a más personas, buscar apoyo, financiamiento y abrir nuevas puertas. Comencé a contactar a organizaciones locales, fundaciones y hasta a empresas. Presenté informes, fotografías, testimonios, luché para que este proyecto tuviera una oportunidad real de modificar vidas. En aquel proceso conocí a personas buenas y otras que dudaban o cuestionaban si valía la pena invertir en arte en contextos de crisis. Recuerdo una reunión en particular, donde un ejecutivo con mirada fría me dijo, fotos y sonrisas van a solucionar problemas reales, esto es negocio. Imagínense mi rabia contenida. Pero respondí firme, el arte puede sanar lo que las cifras no alcanzan a tocar, recupera dignidad, transforma realidades y da voz a quienes han sido invisibles. Entonces lentamente esas palabras abrieron puertas. Una fundación local decidió financiar los talleres por 3 meses más, dando un respiro que se sintió como una victoria.
Y mientras la comunidad crecía, también lo hacía mi compromiso. Sabía que mi vida ya no sería la misma y que sin duda, todo estaba cambiando para mejor. Y bueno, así seguí caminando, cámara en mano, con una sonrisa y un corazón lleno de esperanza, lista para lo que el futuro me trajera. La etapa siguiente de esta aventura fue mucho más que un simple cambio de escenarios. Fue una verdadera encrucijada entre lo conocido y lo incierto, entre lo que dejaba atrás y lo que estaba por venir. La transformación que había vivido en la selva y con la comunidad me había cambiado para siempre, y sentí con fuerza la necesidad de recoger todo ese aprendizaje y hacerlo visible al mundo. Cuando recibí la invitación para presentar nuestro proyecto en un festival de fotografía documental que se celebraba en Lisboa, sentí que una puerta enorme se abría ante mí. Era la oportunidad de llevar aquella historia, esas voces y esas imágenes más allá de las fronteras, para que más ojos pudieran ver y más corazones escuchar. Pero también fue motivo de dudas, temores y preguntas profundas. ¿Podría dejar mis estudios? ¿Cómo dejar a la gente que me había acogido con tanto amor y confianza? ¿Sería capaz de sostener tanto esfuerzo? Hubo noches interminables de insomnio y conversaciones con Martín, mi compañero inseparable, con quien había compartido cada paso de este viaje. Martín, que no solo tomó fotos conmigo, sino que también me ayudó a dar sentido a cada instante, a cada emoción capturada. En sus ojos encontré la fuerza para creer, y juntos comenzamos a planificar ese salto hacia lo desconocido. Lisboa nos recibió con ese encanto antiguo y vibrante, sus calles empedradas impregnadas del aroma inconfundible a pasteles de nata, y una atmósfera que parecía contar 1000 historias ocultas en cada rincón. Allí, en un majestuoso edificio, colgamos las fotografías de la comunidad, esas sesiones con los jóvenes, y la selva que tanto había aprendido a amar. Miles de imágenes que unían continente, culturas y sueños, fluyeron en una exhibición que también proyectó videos con testimonios llenos de valentía, esperanza y una humanidad desgarradora. Recuerdo el momento en que subí al escenario con el corazón latiendo fuerte, miré a los ojos de la audiencia, sintiendo que cada mirada era un abrazo cálido, y también un desafío. Estas historias son reales, dije con voz firme y clara, y merecen ser escuchadas. Fue un instante mágico, una conexión que trascendió las palabras y las imágenes, y reafirmó para mí que el arte, la empatía y la justicia social podían unirnos en la búsqueda de un mundo mejor. Fue también el nacimiento de un movimiento, un llamado a quienes saben que transformar vidas pasa por contar otras vidas, un deseo de empoderar, de visibilizar, de dar voz a los invisibles. Desde ese día, supe que no solo había cambiado yo, sino que ese proyecto estaba creciendo como un faro para muchas otras mujeres y comunidades que merecen ser reconocidas. Y aquí es donde te invito a ti, que estás escuchando, a ser parte de esta comunidad, a suscribirte a nuestro canal, Historias Reales de Mujeres, un espacio donde cada relato importa, cada voz tiene valor y cada historia puede inspirar el cambio. No olvides activar la campanita para que cada nuevo capítulo de vida y esperanza llegue directo a ti, porque detrás de cada mujer hay una historia que puede ser la chispa para encender el fuego de la transformación. Tú también puedes ser parte de esa llama. Y mientras Lisboa brillaba esa noche bajo un cielo estrellado, con la brisa marina acariciando nuestras caras, sentí que había llegado a un punto de inflexión, que mi aventura apenas comenzaba, que el camino adelante era incierto pero cargado de posibilidades. Mi corazón estaba lleno de gratitud y de un deseo incansable de seguir caminando, de seguir aprendiendo y de seguir contando. Sabía que cada fotografía, cada palabra era un puente hacia un futuro donde la justicia social y el arte fueran aliados inseparables. Así que aquí estamos, listos para continuar, y yo estoy emocionada y preparada para compartir contigo lo que viene, porque esta es una historia que no termina, sino que crece con cada paso, con cada mujer que decide contar la suya. Después de aquella noche mágica en Lisboa, cuando las luces del festival se apagaron, y el eco de los aplausos quedó flotando en el aire, supe que mi historia, la de Emma, ya no era solo mía, era la historia de muchas mujeres valientes, con voces auténticas y poderosas, que han recorrido caminos llenos de desafíos, sacrificios y sueños construidos a pulso y con valor. Volví de ese viaje con una certeza profunda. El arte y la lucha por la justicia social no solo pueden coexistir, sino que se potencian y crean un cambio real, duradero y necesario. Sin embargo, para que ese cambio suceda, para que esas voces tengan eco, es necesario que nos unamos, que construyamos espacios donde se visibilice lo que muchas veces permanece escondido, ignorado o silenciado. Por eso hoy quiero invitarte a ti, que estás aquí escuchando, a ser parte de esta gran comunidad que va más allá de un canal de YouTube. Suscríbete a Historias Reales de Mujeres, un lugar pensado para compartir relatos genuinos que te acompañarán en tu propio camino de crecimiento y transformación. Aquí las historias no solo inspiran, también empoderan y conectan nuestras experiencias más profundas. Al activar la campanita no solo recibirás nuestras nuevas entregas,
sino que tendrás un asiento en primera fila para descubrir vidas que, como la de Emma, nos muestran que el coraje, la pasión y la resiliencia pueden abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Cada semana nuevas voces, testimonios y relatos que iluminan desde lo personal para transformar lo colectivo. Juntas tejemos redes invisibles pero fuertes, redes que sostienen, que nutren y que hacen posible la sororidad, porque cuando una mujer decide contar su historia, rompe muros, derriba muros y allana caminos para muchas otras. Tú puedes ser parte de ese movimiento, ser el puente que conecta esas voces con aquellos que necesitan escucharlas. He visto cómo ese simple acto de narrar, una fotografía, un testimonio, una palabra valiente, transforma espacios, da vida a proyectos comunitarios y activa conciencias dormidas. No es solo contar, es crear, es sanar, es empoderar. Así, con esta certeza, quiero que sepas que lo que comienza con Emma no termina aquí. Es solo un capítulo inicial, porque hay muchas más mujeres que esperan ser escuchadas, cuyas historias necesitan salir a la luz para que el cambio siga creciendo. Gracias por haberme acompañado en este viaje, por tu tiempo, atención y corazón abiertos. Gracias por confiar en historias reales de mujeres como un espacio para crecer, aprender y soñar con un mundo más justo y humano. Te invito una vez más, suscríbete, comparte, comenta y sé parte activa de esta comunidad. Que cada historia que aquí escuches te inspire a contar la tuya y a apoyar las voces que dan vida a un cambio real. Hasta pronto en Historias Reales de Mujeres.